Hola, ¿qué tal? A casi 20 años, dudas, controversias del sistema penal de justicia para adolescentes. Sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast, La Voz del Derecho por Seulver. Nos es grato estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema que está muy visibilizado por la sociedad en el sentido de el cómo es que la conducta de los adolescentes hoy en día a través de las redes sociales nos damos cuenta que están fuera de este contexto que se pudiera manejar como algo que todos pudiéramos entender. Para eso, el día de hoy tenemos una gran experta, una gran amiga, la maestra Alejandra González Nava, catedrática de nuestra institución. Cuenta con más de 22 años de servicio en el sistema judicial, experta en el sistema de adolescentes, y pues, ¿quién más para aclararnos todas nuestras dudas respecto de este tema? Ale, qué gusto tenerte aquí, amiga. Seas bienvenida. Gracias por la invitación, a Seulver por siempre considerarme. Pues como ustedes ya saben, estos espacios nos permiten poder llevarles a cada uno de ustedes temas de gran relevancia en el sentido jurídico, pero también para la sociedad en general. Vamos a iniciar el día de hoy con hablando del tema de adolescentes, que muchas personas se preguntan. De entrada, Ale, ¿nos puedes decir por qué nació el sistema de justicia penal para adolescentes? Claro, internacionalmente nuestro sistema de justicia penal no estaba acorde. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas y a partir de la Segunda Guerra Mundial nació o surgió una declaración de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? En donde la Organización de las Naciones Unidas, también la Organización Mundial de la Salud, tomó o retomó el tema de los niños, ¿no? Y estableció que niño es toda persona que tiene desde su nacimiento hasta los 18 años de edad. En México, todavía para el 2005, nosotros estábamos considerando como personas imputables a todos aquellos que tenían 16 años. Entonces, dentro del marco jurídico internacional estábamos totalmente fuera. Por ello, el 12 de diciembre de 2005 se reforma nuestro artículo 18 constitucional y establece la creación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En aquel entonces se dio una vacatio legis para que todos los estados que conforman nuestra República Mexicana tuvieran 8 meses para implementar dentro de sus sistemas el sistema de justicia penal para adolescentes, que abarcaba a todas aquellas personas, o abarca más bien, a todas aquellas personas que tienen una edad cumplida a partir de los 12, antes de los 18 años. Entonces, bueno, a partir de esa reforma del 2005, tenemos nosotros ya en nuestro ordenamiento legal más importante, que es nuestra Constitución, pues un sistema integral de justicia para adolescentes. Y en este sentido, hay muchas preguntas. A nivel general, ¿realmente funciona? ¿Deja impunes algunas conductas? ¿Qué ocurre cuando cometen delitos graves? ¿Deben ser juzgados como adultos? Esas y muchas más preguntas que hoy en día, de manera general, todo el mundo se hace por el desconocimiento precisamente de este sistema para adolescentes. Desde tu experiencia, ¿qué opinas al respecto de este sistema? Mira, existen, como dices, a pesar de que, como lo indicaste al inicio, estamos a punto ya el próximo año de cumplir 20 años de la implementación del sistema de justicia penal, todavía existe mucho rechazo por parte de la sociedad en general del sistema, ¿no? Efectivamente, muchas personas prefieren no ir y
denunciar sus hechos delictivos. ¿Por qué? Porque dice, si fueron cometidos por algún adolescente, piensan que no va a pasar nada, que no se les va a implementar un castigo, ¿no? Desafortunadamente tenemos la idea de que todos los sistemas penales tienen que ser castigo, ¿no? Hablamos siempre de punibilidad. Tenemos ya esa idea muy marcada de punibilidad, ¿no? Asociamos el delito con castigo, ¿no? Sin embargo, este sistema de justicia penal para adolescentes debemos entenderlo desde una perspectiva más humana. ¿Por qué? Para empezar, fue creado para un grupo de la sociedad que todavía está en etapa de desarrollo, ¿no? Para aquellas personas que tienen 12 a menos de 18 años. Entendiendo ese punto, podemos ir comprendiendo que nuestro sistema de justicia penal para adolescentes es especial, ¿no? Es especial en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque sabemos que el desarrollo humano va cursando diversas etapas y como tal, lo mismo ocurre con los adolescentes. Entonces, nosotros sí podemos ver que la sociedad rechaza. ¿Por qué? Porque además de que está dividido nuestro sistema, ¿no? Está dividido para su juzgamiento por grupos etarios. Dependiendo la edad que tengan los adolescentes, es cómo van a ser juzgados. Por ejemplo, tenemos 3 grupos etarios. El primero comprende de los 12 a menos de 14 años. Para este grupo etario no puede haber medidas de sanción que impliquen en algún punto, pese al delito que cometan los adolescentes, estar bajo el internamiento, ¿no? Entonces eso genera que la sociedad no lo vea con buenos ojos, no lo acepte como tal, ¿no? Entiendo que los adolescentes, por su misma situación de desarrollo, aún no acaban de desarrollar su parte frontal, su parte cognitiva, su parte sensorial, en la que tienen plena conciencia. Por ende, cada que ellos cometen un delito, podemos decir que son más sanguinarios, ¿no? Quizás son más inconscientes de lo que están haciendo. Por lo tanto, cometen conductas que pudieras decir, bueno, una persona normal no haría eso, ¿no? Y eso es algo que no entiende la sociedad, no entiende que estamos juzgando a una persona por su etapa de desarrollo, ¿no? Por la etapa que está cursando. No es lo mismo juzgar a un adulto que juzgar a un menor de edad, ¿no? Un menor tiene una etapa de evolución, una etapa cognitiva que va a ir desarrollando poco a poco. Incluso muchos tratadistas nos dicen que alcanzamos totalmente el desarrollo cognitivo hasta los 24 años. Entonces, imagínate, estamos todavía abajo de ese nivel. Sin embargo, no es algo que entienda la sociedad. La sociedad quiere castigo, ¿no? Cometen una conducta delictiva, quiere castigo. No entienden que la medida de sanción máxima que se puede imponer a un adolescente son 5 años, siempre y cuando éste tenga más de 16 años, ¿no? Y menos de 18. Si no, si tiene 14, de 14 y 15, tienen solamente 3 años de medida de sanción, dependiendo la conducta delictiva que cometan, ¿no? Además de que su sistema de reinserción social o su sistema de ejecución de la pena no es igual que para un adulto. Para los adolescentes es un sistema socioeducativo en el que además de todo incluyen a los padres, ¿no? Incluyen a los padres en todo momento. ¿Para qué? Para que ellos también tomen conciencia. Finalmente, nuestros adolescentes van a ser el futuro de nuestra sociedad y de alguna manera, en mi experiencia, te confesaré que al principio sí me costaba trabajo. Sí decía, ay, no, ¿por qué voy a imponer una medida de sanción tan leve para una conducta delictiva tan grave, ¿no? Sin embargo, cuando vas adentrándote y vas entendiendo el desarrollo de estos chicos y además vas entendiendo por qué cometen estas conductas delictivas, te cae el 20 de muchas cuestiones, ¿no? De que como sociedad estamos mal, de que nuestra familia, nuestro centro de, pues de la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es una familia a veces unida, a veces hay separación de los padres y hay mucho descuido por parte de los padres de la conducta de sus hijos, de lo que están
haciendo día a día, ¿no? Y eso genera también que los chicos, por su misma edad, por su mismo despertar, por sus mismas ganas de querer conocer, pues se junten con grupos perniciosos, además de que no tienen conciencia total de lo que hacen y son más vulnerables de que los grupos delictivos los, los llamen a sus filas, ¿no? Y ellos caigan con facilidad por la remuneración económica que a muchos de ellos les ofrecen sin hacer casi nada, ¿no? Sí, es muy cierto todo lo que acabas de decir. Yo creo que puntualizar el hecho de esta sociedad que ya no es esa sociedad que conocíamos hace 30 años, que nos tocó a lo mejor vivir a ti y a mí en una etapa de adolescencia, sino que hoy está completamente corrompida por muchas cosas. Los núcleos familiares, si bien, como lo comentas, en el sentido del descuido de los padres, pero también las necesidades, ¿no? Las necesidades de que hoy en día papá, Económicas, mamá tiene que trabajar. trabajar y pues desafortunadamente el niño, la niña, el adolescente se quedan solos en casa y muchas veces por tratar de pertenecer a ciertos grupos, pues entonces caen en situaciones donde se va a complicar en algún momento su vida presente y Y futura, futuro. claramente, ¿no? Este tema de la delincuencia organizada se ha dado cuenta precisamente que el tomar en sus filas a este grupo etario de personas, pues es conveniente. Es conveniente, como bien lo dices, por las sanciones, porque son vulnerables, porque son manipulables, porque no tienen ese pleno uso de conciencia, como bien lo dices, de lo que están haciendo, de lo que van a hacer. Tal es el caso me gustaría que platicáramos del tema de este niño apodado El Ponchis, un tema muy controversial que se dio en algún momento que fue en 2010, que hoy en día se retoma a través de las redes sociales y bueno, hoy se hace mayor énfasis en su historia. En 2010, pues no contábamos con la misma tecnología que contamos hoy. Sin embargo, se tienen todavía algunas cápsulas en internet de las primeras entrevistas que le hacen y cómo es tratado y cómo se trataría hoy en día, ¿no? Este niño, como bien lo sabemos, un niño de 14 años, sicario, que venía de una situación familiar complicada y al final, pues bueno, o sea, termina siendo detenido. Sí, él asume el rol de papá, ¿no? Asume el rol de protección de su familia. Y fue uno de los primeros asuntos que se resolvieron en el sistema de justicia para adolescentes. Fue el primer asunto de trascendencia que tuvo el estado de Morelos. Morelos fue uno de los primeros estados de la República Mexicana que implementa no solo nuestro sistema de justicia actual, el sistema acusatorio adversarial, sino también el sistema de justicia penal para adolescentes, porque sabrás que a pesar de que hubo una vacatio legis de 8 meses, que Puebla afortunadamente sí cumplió dentro del término para implementar el sistema de justicia. No todos los estados de la República lo implementaron con la misma precisión o como lo estaba mandatando, ¿no? En nuestra Constitución y esa vacatio legis que se había otorgado, ¿no? Sin embargo, Morelos ya tenía un poquito más experiencia en el sistema, pero cuando se trató de un adolescente fue muy complejo porque tuve oportunidad de que el juez que llevó el asunto de esta persona nos diera un diplomado, ¿no? En el sistema de justicia penal actual, ¿no? Y él nos comentaba que ahí es donde se dan cuenta que para los adolescentes las jornadas, por ejemplo, del juicio eran extenuantes, que ellos deben de tener otro trato, que ellos deben de ser tratados de otra manera. A este niño todavía lo juzgan con el procedimiento anterior. Es decir, nosotros
todavía no teníamos el sistema acusatorio implementado en el sistema de justicia para adolescentes, sino teníamos un híbrido. Teníamos un sistema tradicional que se conformaba más por un sistema de oralidad que tradicional. Sin embargo, guardaba muchas de esas características del sistema tradicional. Juzgan a este niño y se dan cuenta de que el niño traía muchos problemas por parte de la familia, ¿no? Que había sido presa fácil de este grupo delictivo y además iba a tener una sanción no mayor a los 7 años. Entonces en ese entonces recuerdo que algo muy sonado y muy repudiado por la sociedad, sobre todo porque este niño ya había perdido esa sensibilidad que tienen, ¿no? Esa sensibilidad que te da el lastimar a otro ser humano. Quizá no lo entiendes al principio, necesitas adentrarte un poquito más en el estudio del desarrollo humano y vas entendiendo que la sensibilidad también es algo que se va desarrollando con el tiempo, no es algo que tenemos nato, ¿no? La vamos nosotros adquiriendo con el paso de los años y desafortunadamente se alcanza hasta después de la mayoría de edad, ¿no? Tener esa sensibilidad, esa conciencia de decir, no voy a cometer este delito porque me puede pasar esto, ¿no? Esta persona ya vivía al límite, ¿no? O sea, ya no tenía ningún interés de nada, no le importaba nada, solamente quería obtener un satisfactor económico para su familia y para él, ¿no? Que era mucho mayor. Él contaba o narraba la historia de que él empezó de halcón, ¿no? Vigilando en ciertos lugares, en ciertos puestos estratégicos que lo ponían el grupo delictivo y después fue avanzando conforme se fueron dando cuenta de sus habilidades y él se dio cuenta que si avanzaba más en el grupo iba a ganar más. Entonces fue adquiriendo pues mucha destreza y sobre todo no tenía miedo, no tenía esa conciencia de tener un humano enfrente y dispararle, ¿no? Cuando analizas todo su contexto familiar, social, pues te das cuenta que no todo es culpa del muchacho, ¿no? Sino de todo el entorno que vive. Eso es algo que la sociedad debe entender para poder comprender un poco el sistema de justicia, ¿no? Afortunadamente, y saliendo un poco del tema, me preguntabas hace un rato de la experiencia. ¿Qué me ha dejado la experiencia? He tenido también la fortuna de ver muchos asuntos resolverse, incluso solo con una disculpa, ¿no? Por parte del adolescente hacia su víctima, ¿no? Y que la víctima logra entender que el muchacho realmente está arrepentido de lo que le hizo y le va a dar una oportunidad atendiendo a su desarrollo, ya que la víctima escuchó todo el contexto de esta persona y logra entender que muchas veces fue arrastrado por las circunstancias para comportarse de esa manera, ¿no? Creo que el sistema es funcional porque está adaptado para una parte de la sociedad. Lo que no entendemos es que estos niños deben de ser tratados como niños, no debemos de perder eso. Creemos que como ya cometió un delito, enseguida hay que castigarlo. No, tenemos que entender y sensibilizarnos. Esa es la palabra clave, ¿no? La sensibilización de saber que los chicos, que los adolescentes que cometen conductas delictivas están en desarrollo, ¿no? Y que están cometiendo quizá un error y que por eso la sociedad, el sistema de justicia, sobre todo, ¿no? Les va a dar una oportunidad. El Estado les da una oportunidad a través de la creación de este sistema de justicia para que enmienden su comportamiento. Hay muchos adolescentes que sí logran entender que su comportamiento, si escala, puede ir a mayor, ¿no? Y hay adolescentes que, bueno, ya se quedan en esas circunstancias, ¿no? Que ya traen mucho detrás, ¿no? Bueno, es como bien decías, todo se va adquiriendo conforme va avanzando la etapa del ser humano pues en su desarrollo. Este caso de falta de sensibilidad, ¿cómo retomar esa sensibilidad? ¿No? O sea, ¿cómo
cómo enseñarle, como bien dices, a través de esta integración que se da de manera socioeducativa, socioemocional con las instituciones y cómo reinsertarlo nuevamente a la sociedad, siendo que han sido señalados, han sido visibilizados, cuando sabemos perfectamente que eso no debería pasar, ¿no? En el momento en que ocurrió el hecho del Ponchis, todavía no teníamos nuestra ley general, ¿no? Ella nace a la vida jurídica en el 2016 y nace con la finalidad de ya armonizar nuestro sistema de justicia penal de adolescentes con el sistema de justicia para adultos, ¿no? Para hacer los dos acusatorios adversariales, ¿no? Y ahora tenemos una ley general. Anteriormente cada estado tenía su propio código de justicia penal para adolescentes. Ahora, desde el 2016, en junio de 2016, nació a la vida jurídica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que como su nombre lo dice, aplica a todos los estados de la República, ¿no? Y en esta ley, precisamente, vinieron muchas modificaciones importantes, como que se quiso enmendar un poco todos los errores que se habían cometido o todas las omisiones más bien, ¿no? Que se habían tenido en las codificaciones de cada estado. Y una de ellas era la protección a la intimidad, que como principio rector del sistema de justicia para adolescentes cobija a estos, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? A que todos los adolescentes tienen el derecho a cuidar, a que se cuide su identidad, a que no se ventile. En primer lugar, porque son adolescentes que están llevando un procedimiento especial, que no son imputables, que no se les imponen penas, sino medidas de sanción, que tienen un fin socioeducativo y como tal no pueden ventilarse su identidad. ¿Por qué? Porque no pueden ser estigmatizados, no pueden ser rechazados por la sociedad, ¿no? El Estado a través de este sistema les da una oportunidad para que cuando cumplan con sus medidas de sanción puedan reinsertarse a la sociedad sin tener ese señalamiento, ¿no? De que, Juanito hizo esto, hay que repudiarlo, ¿no? Al contrario, se trata de privilegiar su protección. Y no solo a ellos, también a su familia, así lo marca nuestra ley nacional. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Lo que tú me decías, en esta ley nacional ya existen sanciones para aquellos medios de comunicación que divulguen o ventilen la identidad de algún adolescente que se haya conflictuado con la ley, ¿no? Entonces ya hay una protección que nos está diciendo, ojo, ¿no? Ojo a todas las redes sociales, sobre todo porque ahora vivimos bajo bajo la visualización que dices de las redes sociales, ¿no? Todo se hace viral en un segundo, ¿no? Sin embargo, ya existen sanciones para quienes divulguen, ventilen los asuntos que se están tramitando y tienen un adolescente que intervino en ese hecho, ¿no? Bueno, es que eso es muy complicado. Hoy tenemos el caso que creo que está el más sonado, digo, hay muchísimos, pero de una chica influencer, vamos a omitir su nombre, en redes sociales aparentaba tener, pues, obviamente más años y por cuestiones de pues, emocionales, amorosas, lesiona a otra persona, a otra chica, pero la otra chica sí es mayor de edad. Y la lesiona en repetidas ocasiones, dejándole daños, pues, muy notorios. Estuvo, pues, al borde de la vida y la muerte, hospitalizada durante mucho tiempo, y al final de cuentas, quien la lesiona, pues, es una influencer, con redes sociales, con millones de personas que la seguían, y entonces no nada más los medios de comunicación, sino la misma gente se encargó de poder compartir qué es lo que estaba pasando con esta historia. Y bueno, en algunas páginas le pusieron ahí una bandita de color negro, ¿no? Pero pues ponían su nombre, ponían redes sociales, ponían en todo. Y hoy en día,
¿Qué pasa con todo eso? Y aparte de eso, viene el juicio mediático, el social, el que finalmente señala y dice, bueno, o sea, si hizo lo que hizo, ¿por qué no tiene que ser juzgada como un adulto? Cuando la detienen y demás, se dan cuenta que tiene 17 años. Y entonces, pues obviamente se le da un trato totalmente distinto y aún así la gente, por falta de este conocimiento y de todo lo que nos estás comentando, pues continúa solicitando el hecho de que se le juzgue como un adulto. Entonces, ¿cuál es el actuar que debería de tener? Digo, de entrada capacitarnos, ¿no? De entrada saber respecto de este sistema de justicia para adolescentes. Y otra, pues antes de emitir claramente un comentario, tendríamos que revisarlo con un experto porque muchas personas a razón de voz propia emitieron miles de comentarios y hoy en día creo que la reinserción que va a tener es complicada porque aparte es mamá, una mamá muy joven, quedó embarazada al parecer a los 16 años, 17 años, ya tenía a su chiquita, entonces imagínate, todavía un poco más complejo para la familia, como bien lo dices, ¿no? Sí, justo dijiste una palabra clave, ¿no? El juicio mediático. Cuando nosotros analizamos esta protección que te digo a la intimidad, eso es justo lo que pretende el sistema, ¿no? Que no se ventile el asunto, que no sean juzgados mediáticamente. ¿Por qué? Porque como lo apuntas correctamente, existe mucho desconocimiento del sistema, existe mucho rechazo todavía del sistema. Estamos a casi 20 años de su implementación y hemos pasado por muchas cuestiones, ¿no? Por entender principalmente que los adolescentes son sujetos de derecho, ¿no? Que son personas que per se ya traen inherentes sus derechos, ¿no? Que ya no son sujetos de tutela de esos derechos, sino tienen esos derechos inherentes. A partir de ello, estos derechos se tienen que hacer valer y eso es lo que la gente no comprende. No comprende que estos adolescentes, a pesar de que están siendo juzgados, no van a tener el castigo que ellos esperan. En este caso en particular, bueno, la chica tenía un contexto diferente, ¿no? Tenía un contexto totalmente distinto a la mayoría de los adolescentes que se conflictúan con la ley, ¿no? Si no, imagínate cómo estaría aquello. Esta chica ni siquiera en redes sociales decía su edad, ¿no? Que tengo entendido que decía que tenía, ya era mayor, ¿no? Ujú. Entonces, al principio, pues eso genera que todo mundo empiece a ventilar. Si tú observas ahora o buscas o googleas el caso de esta chica, te puedo apostar que la mayoría de los medios, al menos los medios publicitarios o los medios televisivos más importantes o los canales importantes, sí tienen esa protección de la identidad de la chica. Te puedo decir que le ponen su nombre de pila y su quizá la cubren o cubren sus ojos, ¿no? Que bueno, cubrir los ojos y nada es lo mismo. Lo que tienen que hacer es distorsionar totalmente el rostro, ¿no? Para no caer en esta infracción a la ley, ¿no? Sin embargo, esta chica fue juzgada bajo este sistema, ¿no? Y sí hubo, por lo mismo, por la misma situación que tenía, pues todo el mundo tenía los ojos puestos en el asunto de ella, ¿no? Por eso mucha gente, mucha parte de la sociedad miró el sistema de justicia para los adolescentes, ¿no? Y se dio cuenta que cómo era posible que a los 5 meses esta chica obtuviera su libertad, por qué la dejaban en libertad si efectivamente le había generado a su víctima lesiones que pusieron en peligro su vida, ¿no? O sea, colocaron en peligro su vida. ¿Cómo es posible que ahora obtenga la libertad? Bueno, es el desconocimiento, ¿no? En primer lugar, porque dijeron algunas personas que ella ni siquiera debía de estar en internamiento, pero no, sí debía estar en internamiento porque el delito de lesiones calificadas que pone en peligro la vida, como el que ella cometió, está dentro del catálogo de delitos del artículo 164 de nuestra ley nacional, que permite imponer
como medida preventiva, como medida cautelar, el internamiento. Entonces ella estuvo bajo esa medida de internamiento. Obviamente nuestro sistema de justicia para adolescentes tiene principios muy importantes, y uno de ellos es que se debe minimizar los efectos negativos del sistema. Es decir, que se reduce el término, el tiempo en que nosotros juzgamos a los adolescentes. El sistema de justicia para adolescentes tiene algo muy importante que la sociedad no ha visualizado. Es un procedimiento muy ágil, muy veloz. Solamente puede durar 6 meses. En 6 meses, a partir de dictado el auto de vinculación, él o la adolescente o los adolescentes que hayan ejecutado una conducta delictiva ya tienen que estar cumpliendo su sentencia. ¿Qué pasa si en este tiempo no, por alguna razón, no se cumple? Aquí sí puede sobreseerse el procedimiento, ¿no? Y puede quedar sin efecto la acusación del Ministerio Público, ¿no? Y puede dejarse en total libertad a los adolescentes. Entonces, pues el Ministerio Público, como actor, como, como coadyuvante del Estado, sí hace muy ágil el sistema, ¿no? Sí actúa en consecuencia a lo que le marca la ley y trata de cumplir con el tiempo, ¿no? Entonces el procedimiento es muy rápido. Por eso, a los 5 meses que la chica cumplió con su medida cautelar, ella ya había optado por un procedimiento abreviado, es decir, un procedimiento en donde evita el desahogo de pruebas, pero se va a un juicio, ¿no? A un juicio por parte de un juez especializado que analiza todo el asunto, el caso, las pruebas que le va refiriendo el Ministerio Público, y determina, de acuerdo a la persona, a la adolescente, a sus circunstancias y al hecho que cometió, cuál va a ser la medida de sanción que le va a imponer. Entonces sí fue muy escabroso o muy sonado que a la chica solo estuviera 5 meses y después solo le impusieran una medida de sanción de 2 años y no sé cuántos meses, la cual iba a cumplir fuera, ¿no? La cual iba a cumplir fuera de algún lugar de internamiento. Pero lo que tampoco visualizaron es que esta chica tuvo, dentro de las cosas positivas, que pedirle una disculpa, tuvo que pedir perdón, que solicitar que le otorgara el perdón su víctima para poder acceder a este procedimiento, ¿no? Que ella eligió como salida alterna a su procedimiento, ¿no? O como salida más rápida a su procedimiento. Entonces, cubrió la reparación del daño, y desde el momento en que tiene esa voluntad de aceptar el daño que cometió, pues yo creo que ya es un avance, ¿no? Es una chica que, si ves su contexto social, pues entiendes que estaba buscando siempre la aprobación de los demás, ¿no? Habla de muchas cosas psicológicas que no están muy bien, ¿no? Y que finalmente nuestro sistema de justicia para adolescentes tiene dentro del procedimiento, tiene o cuenta con diversos especialistas que están dentro del centro de internamiento, dentro del CIEPA, y se cuenta con psicólogo, trabajador social, criminólogo, quienes hacen un plan, quienes emiten una opinión técnica al juez para que él tenga un parámetro de cómo es la persona, de cómo es la adolescente, de cómo ha crecido. Incluso tienen también un área laboral, incluye todas las áreas de vida de esta persona. Y ya que tiene toda esa información, el juez puede emitir una medida de sanción acorde a la persona. Eso es algo muy importante que tiene el sistema, que el sistema trata también de juzgar al adolescente, pero en todo su contexto, en todo su entorno, y quizá buscar la raíz de su comportamiento y por ahí atacarlo. ¿Qué pasa cuando un adolescente, por ejemplo, tiene o es afecto a las bebidas alcohólicas y a las drogas? La medida a imponer, que generalmente optan los jueces, es imponerle un tratamiento ambulatorio, ¿no? Que incluye una desintoxicación,
pláticas, a grupos de ayuda. ¿Para qué? Para que logre superar este problema, ¿no? Eso es algo que tiene el sistema, que trata de ver más allá de la conducta que cometió el adolescente, ver el por qué está cometiendo esa conducta y quizá atacar en alguna manera el problema, ¿no? A través de de las medidas de sanción que aplican, ¿no? Por eso se dice que es un sistema socioeducativo, ¿no? Trata de reinsertarlo, pero de manera adecuada, lo que quizá no tenemos con los adultos, ¿no? A pesar de que tenemos el mismo sistema del Consejo Interdisciplinario que tiene el Cerezo, pero quizá las opiniones que emiten los especialistas del Cerezo no son consideradas en las sentencias por los jueces, ¿no? En cambio, en el sistema de justicia para adolescentes es un requisito. Se necesita contar con todo ese conocimiento para poder imponer una medida de sanción, ¿no? Y Claro. entender los contextos. Y es que justamente esa es una de las preguntas que muchos se hacen, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de justicia para adultos y para adolescentes? Pues yo creo que la primera diferencia es que no es un sistema punitivo. Esa es la más importante. No es un sistema punitivo, no se imponen penas, ojo, se imponen medidas de sanción que van acorde al sujeto, a la persona, ¿no? A quien comete la conducta delictiva. Y es algo que la sociedad todavía no alcanza a entender, ¿no? Te repito, nosotros nos dicen, ay, alguien cometió un delito y ¿qué espera la sociedad? Inmediatamente el castigo, ¿no? Y no es así. Tenemos que entender que este es un grupo vulnerable. Anteriormente nosotros teníamos un sistema tutelar, un consejo tutelar, en el que no había como tal un procedimiento, ¿no? Y entonces chicos de 12, 13, 14 años, 15, que cometían conductas delictivas, ni siquiera eran sancionados, ¿no? Ni siquiera tenían una medida de sanción, algo que realmente los ayudara, ¿no? A no seguir delinquiendo, a comprender la conducta que ejecutaron, ¿no? Ahora tenemos un sistema de justicia que trata, al menos trata de aplicar la justicia a este grupo vulnerable, ¿no? Porque finalmente los niños son un grupo vulnerable de nuestra sociedad y nuestra sociedad en cómo la estamos viviendo ahora, ¿no? Con todo lo que tenemos al alcance, con toda la tecnología, con todo lo que decías, ¿no? Con lo disfuncional que ahora son las familias, con lo que ha cambiado el concepto de la estructura familiar, ¿no? O de los roles en la familia, ¿no? Incluso ahora podemos ver que ya hay hasta mujeres que van a trabajar y el papá es el que Asume el rol también de puede labores asumir de la el rol casa, ¿no? de la Claro. mamá, ¿no? De madre. Entonces, en esta vorágine de sociedad que tenemos ahora, pues este sistema trata de entender, de ir viendo cómo poder ayudar a este grupo de niños, ¿no? Que se conflictúan con la ley. Es un sistema bonito. La verdad es que la ley te muestra muchas cuestiones que a veces olvidamos, que buscamos siempre el castigo sin entender que los niños son el futuro, ¿no? Y que también tienen derecho a equivocarse, a que también los padres entiendan, ¿no? Que deben de poner más atención en la conducta de sus hijos, ¿no? Y como tal, aportar a la sociedad, aportar en el cuidado de estos, porque ningún procedimiento para adolescentes, ninguno puede llevarse a cabo sin el acompañamiento del padre, madre o tutor con el adolescente, ¿no? Eso es algo una diferencia abismal con el procedimiento de Claro, adultos, ¿no? sí, sí, sí. Aquí sí o sí, si el adolescente quiere ya iniciar su procedimiento o es llamado para comparecer a su procedimiento, a su audiencia, debe de llevar a su papá, a su mamá o a un tutor que lo represente, ¿no? Que sepa, que se dé cuenta de cómo se va llevando a cabo. Tiene que tener ese acompañamiento, ¿no? Y finalmente, por eso se llama sistema de justicia integral para adolescentes, ¿no? Esa integralidad de la que habla esta reforma de 2005 que implementa nuestro sistema es eso, ¿no? Integrar también a los padres, ¿no? Porque finalmente ellos siguen teniendo
la tutela de los hijos, ¿no? A pesar de que ellos ya tienen sus derechos, ¿sí? Inherentes como personas, como adolescentes, como niños, pero también ellos siguen teniendo ese control sobre ellos, ¿no? O ese cuidado sobre ellos. Claro, esa observancia que deberían de tener al Así es. 100% en el cuidado y en el desarrollo De los de cada niños. uno de ellos, ¿no? Aquí hay otra cosa que todavía me causa más asombro y sobre todo porque lo he escuchado de mucha gente. Te voy a poner un caso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, un niño de 14 años desvive a una persona? ¿Cuál es la medida de sanción que se le va a dar? Bueno, a partir de los 14 años ya puede tener internamiento, ¿no? Pero no puede ser mayor a 3 años, 3 años. Entonces, pues sí, para la sociedad genera mucho tema, ¿no? Pero ahí no acaba todo. Espérame tantito. Porque supongamos, ya bien nos dices, ¿no? La medida de sanción es de 3 años. Acaba de cumplir 14. Sale de 17. Y a los 17 vuelve a reincidir, pero sigue siendo adolescente. ¿Qué pasa con las personas o con los adolescentes que reinciden? No existe la reincidencia como tal en materia de adolescentes, ¿no? Recuerda que es un sistema que se maneja en secrecía, ¿no? Y entonces, incluso en nuestra ley nacional establece que después de determinado tiempo se deben de destruir todas las carpetas, todos los discos que hayan existido respecto de cualquier asunto, ¿no? Que se haya ventilado. Entonces, no existe la reincidencia en adolescentes. Su conducta precedente no le va a generar, pues, algún conflicto con su conducta futura, ¿no? Eso es algo que buscó el sistema. Entonces, sí entiendo, ¿no? Vuelven a reincidir y vuelven a estar en el sistema. Y bueno, ahora ya su medida va a ser mayor porque ya tiene 17, ya van a ser 5 años quizá. Y quizás sí, lo que sí se puede considerar en algún punto es, pues, cómo se encuentra ese adolescente a nivel psicológico, a nivel conductual, ¿no? Y eso sí puede considerarse para agravar un poco su situación en cuanto a la medida, ¿no? De quizá imponerle los 5 años. Y quizá el tratamiento que se le imponga a este adolescente para su reinserción sea más severo, ¿no? Sea más grave, ¿no? Sí, es un tema porque incluso internamente dentro del CIEPA, pues a veces los mueven del lugar, ¿no? Claro. Ya no los dejan con toda la población, ¿por qué? Porque es altamente contaminante para ellos, ¿no? Son muy influenciables los chicos, ese es un tema también, ¿no? Entonces, dentro del sistema de justicia para adolescentes, aquellos adolescentes que están dentro del CIEPA también pueden tener ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque recordemos que a todos los adolescentes, a todos los niños, niñas, les cobija que el interés superior y es igual para todos, ¿no? Entonces, también existen otros niños que pueden estarse contaminando por la actitud o el comportamiento de él y pues tienen que tomar ciertas medidas. Sí es todo Sí, es todo un tema, ¿no? y te lo digo porque hubo alguien que me lo preguntó de esa manera. Bueno, ¿y qué pasa? Porque probablemente o no probablemente, al parecer, tiene conocimiento, obviamente, de una situación de ese tipo, pero también es una persona que desconoce del sistema. Y entonces la palabra que justo utiliza es, o sea, ¿qué pasa si lo volvió a hacer? Sí, sí, reincide. Sí, si reincide. Entonces, ahora ya reincidió y ahora qué va a pasar. Pero lo que no saben es eso, ¿no? O sea, que al final de cuentas, lo que ya hizo cuando tenía de 13 a 14, ya quedó atrás. Y lo que va a tener a partir de 17, como máximo van a ser 5 y pues también va a quedar atrás. Sí, esa es una ventaja que tiene el sistema para todos aquellos menores de edad o adolescentes en conflicto con la ley que cometen algún delito que no van a quedar con ningún antecedente, ¿no? ¿Por qué? Porque son sujetos inimputables. No se les imponen penas, se les imponen medidas de sanción y están bajo un sistema especial, sí, que trata de proteger
eh, como tal, su identidad, su autonomía, su sano desarrollo. Entonces, cualquier cosa que pudiera bloquear su sano desarrollo, como sería la estigmatización de la sociedad, va a ser un conflicto para ellos, ¿no? Por eso el sistema cuida esa parte. Pero también es cierto que cuidando esa parte, estamos descuidando otra como la que tú mencionas, ¿no? Yo he tenido en mi experiencia adolescentes que sí he dicho, bueno, ¿por qué no tenemos un sistema como en Estados Unidos, ¿no? Que existen adolescentes que sí se llegan a separar del sistema. Claro que después de diversos exámenes psicológicos, médicos, psiquiátricos, logras entender que este adolescente sí está totalmente desarrollado mentalmente y que la conducta que cometió estaba consciente totalmente y lo separas del sistema y ya le inicias un procedimiento como adulto, ¿no? Aquí no tenemos esa cuestión, aquí sí cuidamos el interés superior del niño, su niñez, su desarrollo y sobre todo, ¿no? Pues esa ayuda que le está dando el Estado, esa oportunidad más bien que el Estado le brinda para que pueda reinventar su comportamiento, ¿no? Para que pueda componerse ante la sociedad. Existen casos en los que no pasa así, ¿no? Como, y sí, sí nos ha tocado asuntos en los que dices, chin, pero ya tiene otro asunto y no lo podemos ni siquiera mencionar, ¿no? Claro. Porque su conducta precedente no va a generar eh, ningún tema en su conducta futura, ¿no? Sí, claro, no va a haber una observancia de, ¿qué crees? Sí, ya Sí, cometiste esto no, y ahora te voy a imponer una medida de sanción más elevada, ¿no? Porque ni siquiera se puede. No puedes rebasar de los 5 años, ¿no? Que te está permitiendo el sistema imponerle por su edad, por su desarrollo. claro. Yo creo que este es un tema que, como bien lo mencionábamos al principio, no solo atañe a los abogados, que ahorita te voy a hacer otra pregunta respecto de eso, pero como sociedad, como padres, como educadores, como, sí, como sociedad en general, yo creo que tenemos que tener la obligación de conocer todo esto que se desprende de niñas, niños y adolescentes. Y sobre todo, digo, la mayoría, o sea, vivimos en familia, tenemos niños, conocemos niños, damos clase, llevamos a nuestros hijos a clase, entonces, ¿quiénes son los que deberían de conocer este sistema? Pues yo creo que la sociedad en general, ¿no? Y sobre todo la idea, a pesar de que ya llevamos 20 años, no lo comprenden, ¿no? No comprenden que es un procedimiento que se aplica a personas con una edad específica, ¿no? Con una edad que todavía les permite su desarrollo, ¿no? Que están en pleno desarrollo, tanto hormonal como psicológico, como biológico, ¿no? Todavía van a crecer biológicamente hablando, ¿no? Todavía van a despertar a la sexualidad y a muchas otras cuestiones, ¿no? Todavía están en plena etapa de crecimiento y también cognitivo, emocional, neuronal, ¿no? El cerebro juega un papel importantísimo y desafortunadamente hasta hace algunos años empezó a cobrar importancia esta cuestión mental. ¿Por qué? Porque muchos decían, es que, ¿por qué a los adolescentes no les aplicas esto así, así, ¿no? O una pena, ¿no? Una pena, hablan de penas Ujú. cuando Sí, los claro. adolescentes no son sujetos de pena, ¿no? Y no entienden que a nivel cerebral todavía no están completamente desarrollados. Todavía lo último que se desarrolla de nuestro cerebro son las emociones, la conciencia, ¿no? Aunque no lo crean, ¿no? Es lo último que nosotros desarrollamos. Y como tal, los adolescentes que están cursando una edad de hormonal y una edad en la que todo quieren, ¿no? Que están en la edad del chocolate, que todo les choca y nada les late, ¿no? Entonces, imagínate cuando ya traen otro tipo de conflictos, cuando se juntan con alguien más. Siempre hay adolescentes más vivillos, ¿no? Más listos, con más despertar, ¿no? Menos inocentes. Y siempre hay quien los jala, quien los
va llevando, ¿no?, a cometer conductas que quizá no quieran. Por ejemplo, he tenido adolescentes en algún momento, adolescentes que se metían a las tiendas comerciales por un gorro, por un pantalón, por unos tenis, ¿no? Por algo que quizá cuando les preguntabas por qué lo hiciste, te decían, bueno, es que mi mamá o mi papá o no alcanza en mi familia y yo quería tener esos tenis, ¿no? Entonces analizas que es quizá algo que le falta, ¿no? Quizá ni siquiera tuvo la conciencia plena de lo que estaba haciendo y ya está sometido a un procedimiento. Y yo te apuesto que esos adolescentes que tuvimos en ese contexto sí han, podido reinsertarse, ¿no? Sí han podido entender la conducta que cometieron, ¿no? Y optaron por enmendar su comportamiento, ¿no? Entendieron con el procedimiento que se les llevó que robar no es lo adecuado, ¿no? Que deben de esperar a que se tenga el recurso para poder obtener sus satisfactores, ¿no? Yo creo que también en ese punto, como obligación, debemos compartir esos temas también con los adolescentes para que también entiendan que no pueden hacer lo que quieren, que no pueden ir por la vida también solo pidiendo o haciendo, solo porque se escudan en el sentido de que soy niño, soy niña, soy adolescente y entonces puedo hacer lo que quiero, ¿no? Sobre todo porque el contexto que tiene nuestro sistema de justicia para adolescentes es totalmente preventivo, ¿sí? Habla de una prevención social, de una prevención al delito, ¿no? A que los adolescentes cuando adquieran la mayoría de edad no ejecuten conductas, ¿no? Sean más conscientes. Entonces, dentro de esa prevención sí se deben de implementar mayores pláticas, se debe difundir el sistema, ¿no?, como tal. ¿Qué pasa con lo que tú me decías al principio? ¿Existe impunidad? Claro que existe impunidad, porque hay muchas personas que dicen, voy a ir horas, voy a perder el tiempo denunciando para que al chamaquito le digan, vete a tu casa que te cuide tu mamá. Ojo, ¿no te has puesto a pensar que el vete con tu mamá para que te cuide, al menos ya le hiciste saber a la mamá que su hijo anda comportándose de una manera que no es la correcta, ¿no? Porque a veces las mamás piensan que sus angelitos están en la escuela y los angelitos andan pintando las bardas o andan haciendo desastre y medio, ¿no? Y al menos ya sabe la mamá o el papá o la familia que deben de poner atención. ¿Y eso qué va a generar? Pues que tengan más cuidado, que prevengan que cometa otra conducta, que siga avanzando su conducta antisocial, ¿no? Claro. Que tenga un freno a su comportamiento. Y entonces a veces la sociedad no entiende, quieren eh, el castigo, siempre están buscando cómo castigarlos y entonces no quedan conformes con que les impongas un servicio a favor de la comunidad o una libertad asistida, que son las medidas que se les puede imponer al adolescente, ¿no? Un tratamiento, unas pláticas socioeducativas, ¿no? No lo comprenden, no comprenden que es lo que ellos necesitan, ¿no? No lo que la sociedad espera. Claro, es que al final tiene que ser esa integración total, ¿no? Y se tienen que observar muchísimos puntos para poder ayudarlo y, como bien dices, integrarlo y dejar de solo señalarlo por el desconocimiento. Claro, muchas veces señalan, ¿no? Señalan a los adolescentes por su conducta sin saber que a lo mejor pues se juntaron con alguien que no debían o están todo el día solos en su casa, ¿no? Los videojuegos que ahora tienen, por ejemplo, no vamos lejos, es pura violencia, una violencia extrema. Incluso se juntan para matar y matarse entre sí, pero con personas de otras partes del mundo. Y entonces no cuidamos con quienes hablan, con quienes están, ¿no? Como pasó en el caso de un caso que ocurrió aquí en nuestro país, ¿no? De un chico que vivía con el abuelo, tenía un contexto, se había muerto la mamá, el papá no estaba con él y él quedó al cuidado del abuelo. Y el abuelo lo lleva a la escuela y el niño llevaba un arma, porque pertenecía a un grupo que lo contactó por internet
en donde la prueba para permanecer en él era que ejecutara una conducta desastrosa, ¿no? Y entonces llevó un arma y le disparó a sus compañeros y mató a la maestra, ¿no? Y nadie entendió que ese chamaquito estaba solo, que solo tenía el cuidado del abuelo. Y el abuelo con la edad que tiene y pues medio lo podía ver, ¿no? Claro. No lo veía sentado jugando, pues decía, este se está portando bien, al menos no se sale, ¿no? Pero no sabía que lo que estaba jugando era lo que le estaba o lo que le iba a generar un daño, ¿no? El buscar una aceptación, ¿no? También no debemos de perder de vista que los adolescentes en su etapa de desarrollo buscan la aceptación Pertenecer. y buscan Sí. pertenecer. Y entonces en ese pertenecer, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso te insisto, el tema es entender, sensibilizar a la sociedad, sensibilizarnos también como abogados, como todo, ¿no? Porque muchos abogados dicen, ay, ese sistema ni sirve, ¿no? Ese sistema, ya 2 patadas y ya, ¿no? Pero no es así, es sensibilizarnos, ¿no? Sensibilizar y entender para quién va dirigido este sistema. Bueno, y es que justo esa es la pregunta que te quería yo hacer, o sea, ¿qué es lo que debe de hacer un abogado para poder representar a un adolescente? Pues ahora la ley exige, precisamente por todo lo que ha ocurrido a lo largo de la implementación del sistema, a partir del 2016, la Ley Nacional del Sistema Integral exige que todas las personas que van a intervenir en algún asunto para adolescentes, lo establece en su artículo 64, deben de contar con una especialización, ¿no? Deben de no solo ser abogados, no solo tener la carrera de derecho, sino también estudiar el sistema de justicia para adolescentes, que incluye el desarrollo de la niñez, que incluye los principios, los derechos, la ley general del sistema de justicia para adolescentes y también la ley general de la que emana mucho de nuestra ley principal que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La ley de los niños, niñas y adolescentes, que incluye todos los derechos que tienen este grupo de la sociedad, ¿no? Entonces sí tenemos que capacitarnos en el sistema para entenderlo. La misma ley nos los está exigiendo. Para que puedas comprender el sistema tienes que adentrarte, saber por qué, entender por qué los adolescentes pueden cometer esas conductas. Muchas veces es algo también ya biológico, algo que viene en su comportamiento, ¿no? O sea, en su desarrollo. Y no lo entendemos hasta que pues nos sensibilizamos, ¿no? Y parte de eso es que la ley ahora te exige contar con una especialidad. Ningún abogado, a pesar de que tenga su título, su cédula, puede litigar o estar o intervenir en algún asunto para adolescentes si no cuenta con esta especialización, ¿no? Pues justamente quiero comentarles que la maestra Alejandra forma parte de nuestro claustro docente para la certificación en el sistema de justicia penal para adolescentes. Como bien lo dice, tenemos que capacitarnos, tenemos que tener obviamente esta especialidad. De lo contrario, pues es imposible poder representar a un adolescente, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que este tema nos da para muchísimas cosas más, para tocar muchos temas que todavía quedan por ahí al aire. Me faltó decirte que justo cuando hablábamos del tema de la chica esta de la influencer, bueno, pues es que decías que hay medidas para sancionar a los medios y al final de cuentas, pues hasta ella misma da entrevistas, ¿no? Ella sale a dar entrevistas, es una figura pública que como... Ella no está cuidando su... No, ella no está cuidando su propia integridad ni nada, entonces, pues al final de cuentas hay muchas cosas, ¿no? Que no comprendemos, sí, su intimidad, o sea, al final no comprendemos como sociedad, ni ella misma que ya estuvo en una situación así, creo que sigue sin comprender. Y estuvo 5 meses Sí, 5 detenida, meses. ¿no? En un centro especializado para adolescentes, que no es igual que un sistema
penitenciario para adultos, para nada. Quien haya tenido oportunidad de visitar un CIEPA se dará cuenta que es muy distinto y que está diseñado para niños que cometen conductas delictivas, ¿no? Se les da ese trato, ¿no? Se trata de cuidar siempre sus derechos, su interés superior, ¿no? A pesar de que hayan cometido alguna conducta delictiva, de aquellas que por su misma naturaleza exige que estén bajo una medida de internamiento, que ese internamiento sea lo menos, que sea lo más benéfico para ellos, ¿no? Que de verdad les sirva, les aporte, ¿no? Claro. Los enseñan, los educan. Fíjate que al principio, cuando se creó el sistema, te estoy hablando por ahí del 2006-2007, una escuela muy, muy, muy renombrada, para no hacer speech ni comercial, decidió implementar un sistema de educación en el CIEPA. Y entonces me tocó ir a graduaciones de chicos que aprovecharon esto y tomaron su prepa en esa escuela que es también universidad muy renombrada, que yo creo que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Imagínate estar en un centro de internamiento y salir con un diploma de esa, o bueno, con un certificado de la prepa de esa escuela, pues lo que representa para tu currículum, ¿no? Claro. Y pues eso es lo que se busca dentro del sistema, dentro del CIEPA, que se sigan reeducando, reencauzando, ¿no? Que la misma sociedad no los rechace, sino que les dé una oportunidad. Y más allá de pedir esa oportunidad, obviamente, a la sociedad, al público en general, los invitamos claramente a capacitarse en este sistema. Nosotros, como Sevolver, contamos con la certificación en el sistema de justicia penal para adolescentes. Se tocan temas, como bien lo decía la maestra, o sea, vamos a empezar desde el desarrollo, todos los principios rectores, todo lo que tiene que ver con el sistema. Entonces los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Ya saben, vamos a dejar anclados nuestros números. Aún así les proporciono el mío, ya saben, es el 2227-321183. Si quieren tomar esta certificación en el sistema de justicia penal para adolescentes. De igual forma, les recuerdo que estamos en procesos de inscripciones para la maestría en Derecho Procesal Penal, la maestría en Juicios Orales, el doctorado en Derecho Penal e Investigación Jurídica. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube con estos episodios de podcast de La Voz del Derecho. Y pues bueno, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte y agradecerle a nuestros fundadores por permitirnos estos espacios y darnos la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.